Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, martes 17 de abril. Obviamente, cuando uno ve todos los días en las noticias los hechos de violencia, si mira un poco más, observa los niveles de violencia que existen en el país, llega un momento en que uno dice, Dios mío, qué mal estamos en el país. Hay datos absolutamente confiables que señalan que somos uno de los países más violentos del mundo y que en feminicidios somos casi el primer país más violento del mundo. Y hay datos de Naciones Unidas, por ejemplo, entre el 2012 y el 2016 murieron 2.400 niños y adolescentes, es una cifra bárbara. Y no solamente está la violencia de las pandillas, está la violencia común, la violencia como la ocurrida estos últimos días, ¿no? El caso, digamos, de la periodista Carla Turcio, que fue asesinada por alguien, pero no por un pandillero aparentemente, sino que podría ser hasta por alguien de la familia. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Es una espiral en la cual no se puede salir? Son las preguntas que le haremos esta noche a nuestros invitados. Tengo dos personas que creo que pueden aportar mucho a este debate. Juan Martínez, antropólogo sociocultural. Buenas noches, Juan. Buenas noches, bienvenido. Nacho. Gracias. Te hemos tenido varias veces, ya digamos, eres amigo de la casa. Gracias. Luis Contreras, primera vez que lo tenemos. Luis Contreras es un analista, consultor en seguridad y docente de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Buenas noches. Sí, buenas noches, Nacho. Bienvenido. Ese es el tema, está planteado, un tema que seguramente usted muchas veces lo ha pensado. ¿Por qué? Porque hemos sido siempre un país violento, somos ahora particularmente un país violento. ¿Por qué se produce este nivel de violencia? Pero no solamente este nivel de violencia, sino que estos niveles de atrocidad en la violencia que existen en El Salvador. Vamos a saludar antes de entrar al tema a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a empezar brevemente porque no es la idea, digamos, pero el caso de la periodista es un caso que yo sé que a muchas... Pero no solamente el caso de la periodista, sí. Yo no quiero que se crea que estamos tocando el tema porque hay una periodista de por medio. Estamos tocando el tema porque han matado a sacerdotes, porque mueren muchos niños, porque hay mucho atentado y violencia contra las mujeres, porque pareciera que la vida no vale nada, ¿no? Y somos en las estadísticas mundiales uno de los países más violentos del mundo. Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué somos un país tan violento del mundo? Sí. ¿Tú tienes una explicación? Me imagino que todo el mundo se lo ha preguntado esto, ¿no? Sí, evidentemente para nadie es un secreto, pues inclusive en el 2015 El Salvador fue catalogado como el país más violento del mundo, solamente por debajo de los países en guerra. Y eso es altamente preocupante, es decir, esa fecha fue específicamente 2 o 3 años después de la tregua, es decir, que se exacerbó en gran escala la vorágine de violencia. Pero antes tal vez de abordar el presente es necesario hacer un contexto, irnos un poco atrás en el tiempo de cómo en la guerra social que tuvo la guerra civil de El Salvador, fue una guerra fratricida que dejó muchos muertos, y a partir de los gobiernos democráticos, de esos acuerdos de paz, ningún gobierno, hay que ser claros, ha podido erradicar o sostener una seguridad ciudadana, que es muy diferente a la seguridad pública, integral para la población civil salvadoreña. Las maras y pandillas en aquel entonces eran residuales, es decir, eran células que eran grupos de gente en la calle, como muchas veces le llamamos vagos, pues. Sin embargo, han venido mutando de una forma tan atroz que hoy son estructuras bien sistematizadas y bien estructuradas. Ya tienen, básicamente, se catalogan como insurgencias criminales, porque tienen ya poder político, poder económico, las extorsiones le han permitido esparcirse de una forma más amplia. Es decir, que el problema de seguridad ciudadana, seguridad pública, hay que verlo de una forma bastante holística. No podemos verlo solamente en cuestión de represión. Retomando siempre los 90... Yo puedo entender que surjan las maras,
por un problema de exclusión, por un problema de desigualdad, por un problema económico, porque desintegración familiar. Muchos hogares en nuestro país son donde la abuela ha criado a los hijos, o una tía, o uno de los dos padres, no los dos. Y estos muchachos que se sienten abandonados terminan, digamos, entrando a pandillas, inicialmente pensando que era como una extensión o parte de su familia, o la familia que no tenían. No, pero la parte familiar es importante porque y después en la pandilla logran algún beneficio económico, logran sobrevivencia y protección. Sí. No solamente eso. Pero me refiero a la violencia más en general. La violencia pandilleril puede tener una explicación más fácil, pero la violencia general que está a la par de la pandilleril, porque no es, digamos, solamente que tenemos en El Salvador violencia de pandilla. Tenemos un país violento en general, no solamente en este lado. No hay, digamos, como dicen muchos, los buenos somos más, es solamente una pequeña cantidad de gente que está en la pandilla, son que las cometen atrocidades. Pero yo creo que aparte de eso, hay mucha gente, hay mucho hombre que hace violencia contra la mujer, por concepto sociocultural seguramente, y esa violencia puede llegar hasta la muerte de una mujer. Hay violencia contra animales, hay violencia en general. Somos un país violento. Sí, recordemos que la criminología psicoanalítica aborda ese tipo de flagelo, y aquí en el país no existe mucho profesional en ese rubro, pues inclusive el gobierno central, ninguno ha sido un garante de crear ese tipo de unidades para tratar de prevenir ese tipo de violencia. En Estados Unidos, por ejemplo, el FBI desarrolló el método inductivo-deductivo del perfil criminológico, pues, para tratar de paliar y prevenir ciertos casos, antes de que suceda lo que está pasando aquí en el país, porque como tú lo dices, violencia contra animales, violencia contra la mujer. Recordemos que los psiquiatras muchas veces le llaman a esto el punto de no retorno. Hay gente que tiene tal grado de formación de la conciencia que su nivel de reinserción a la sociedad ya no es viable. Es decir, cómo el Estado va a tratar a este tipo de personas y cómo identificarlas. Ese flagelo es grave porque solamente estamos tratando de paliar el hecho que él ha cometido, no preverlo. Y ahí es donde el Estado en general está fallando. Ok. Juan, ¿por qué somos tan violentos? A ver, yo creo que esa es una pregunta bien difícil de responder en una sola entrevista. sobre todo porque no creo que la violencia que tiene El Salvador sea una fórmula con un solo elemento. Yo creo que hay varios puntos que podemos ir rastreando. Yo sí creo que en la sociedad salvadoreña lo que no ha habido es una ruptura de dinámicas de violencia, desde que somos un país, desde que nos separamos del reinado de España. Aquí nunca ha habido una verdadera ruptura, como sí lo han habido en otros países, en otros contextos. Lo que sí creo es, y ahí quizás vamos a diferir un poco con el colega. Perdón, venimos de una etapa... Lo que quiero decir es que siempre hemos sido violentos, lo que nunca ha habido es una ruptura social de la violencia. ¿Cómo se produce una ruptura social de la violencia? Bueno, por ponerte un ejemplo, porque es un argumento que se maneja bastante. Dicen, ¿por qué sociedades europeas que tuvieron pasados muy violentos ahora no los tienen? Porque tuvieron procesos democráticos, porque tuvieron procesos educativos, sociales. Diferentes. Tuvieron procesos donde esas dinámicas de violencia se rompían, ¿verdad? Para dar pie a nuevos modelos. En El Salvador y en general en Centroamérica, para no hablar de Latinoamérica, esos procesos no han existido. En el caso de El Salvador, a mí sí me genera cierto malestar cuando se habla de que aquí hay un problema casi que de salud pública, porque la gente tiene problemas psiquiátricos. Yo creo que la violencia social que tenemos no responde a un problema de salud pública. Tiene que ver con políticas públicas diseñadas, implementadas desde el Estado. Y hay varios puntos muy determinantes. Uno de ellos, y no tiene que ver solo con el gobierno de El Salvador, sino con el de los Estados Unidos, y se ha dicho bastante, sí, esos procesos desordenados de deportación. Aquí habían pandillas barriales, habían pandillas estudiantiles, había una gama grande de grupos que de alguna manera ejercían violencia, ¿no? Pero todos estos grupos de alguna manera empezaron a ser cooptados a principios de los 90 por esa migración desordenada de los Estados Unidos. En los 90 aquí nadie le prestó importancia, no había ningún tipo de espacios como este donde se hablara. A ver, espérame. Luego, otro punto muy importante son las primeras políticas contra pandillas que hace el Estado salvadoreño, que son
La mano dura, supermano dura, sí. La mano dura, supermano dura, inclusive en el Triángulo Norte, porque esa política fue inicialmente en Honduras, sí, posteriormente se replicó en Guatemala y El Salvador, y en los 3 países dio resultados nefastos, y esto fue en base a evaluaciones del PNUD, de la ONU, que realmente no dieron resultados que se esperaba de los gobiernos en su momento, porque la judicialización no se concretó. Hay datos específicos que de 19.000 detenidos, por ejemplo, en El Salvador, en los años 2004, 2006, gobiernos de derecha, de esos 19.000, 17.000 y medio quedaron libres. Es decir, la represión, la judicialización no se concretó por un tema. Por diversas razones. A ver, agarro 2 cosas fundamentales. Yo quiero volver a lo que dijiste, de que no fuimos capaces de romper con la violencia. Porque me suenan bien, me parece, digamos, que es una cosa absolutamente cierta, que El Salvador nunca ha tenido procesos de ruptura con la violencia. Eso, ¿tú crees que ha llevado a que, por ejemplo, la madre siga golpeando al niño, el niño siga golpeando al hermano? Mira, Nacho, yo creo que estos procesos, digamos, estos procesos globales, amplios de violencia, se expresan de diversas maneras. Esa es una. ¿Ya? ¿No? Hay procesos micro donde se replica lo que sucede en los procesos grandes, ¿no? Lo que hace el Estado suele replicarse en la casa. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es un poco la dirección de esa violencia, ¿no? Durante los 80 aquí teníamos una violencia muy clara, donde la gente, la tragedia de esto es que la gente en la guerra, que teníamos una cantidad de homicidios elevadísima, y bueno, era una guerra civil muy intensa. La gente tenía sus estrategias para huirle a la violencia, ¿no? La gente sabía de qué lado venían los tiros, y más o menos la gente hacía un cálculo de lo que te podía pasar en ese contexto. La tragedia de los 90, y lo desarrolla muy bien en el libro Ellen Moody, una antropóloga de Illinois, en los 90... no se podía saber de dónde venía la violencia y eso generaba una incertidumbre social muy grande. Generaba una incertidumbre porque si bien en la guerra habían 2 grandes núcleos de los cuales emanaba la violencia, de los 90 hasta ahora, eso se difumina. Hay un término que no sé si será el término más feliz, pero es una democratización de la violencia. Venimos de un periodo en que la guerrilla, en el ejército guerrillero y el ejército formal ejercían la violencia de manera más o menos legítima desde sus flancos. Sí. Posteriormente no, posteriormente parecía que la violencia era legítimo que cualquiera la utilizara o cualquier grupo. Sí. Y si ves la cantidad de grupos que se dan en los 90, porque todavía persistían las pandillas barriales, las pandillas estudiantiles, las bandas, muchas de ellas formadas por excombatientes, las pandillas de deportados. Es decir, la violencia se democratiza, la violencia se vuelve una violencia más horizontal, más a la mano de todos. Y el Estado es el primero que da el ejemplo, el Estado represor, el Estado era violento. El Estado era uno. Ahora, en términos de seguridad pública, recordad una cosa, en los 90, y eso probablemente lo desarrolle mejor el colega, en los 90 la policía nace con un pasado muy concreto, ¿verdad? La PNC se forma como una policía que observaba muy bien y muy de cerca los derechos humanos. Había un trauma social con respecto a otro grupo como la Guardia Nacional, ¿no? Con grupos como la Policía de Hacienda, y parte de los acuerdos de paz es formar esta institución. Es casi las únicas instituciones que nace de los acuerdos de paz, nace muy atada de manos. O sea, los policías de los 90 te tenían que llenar un formulario para sacar la pistola. Entonces, eso se ha ido cambiando. En los 90, el interés en temas de seguridad pública que se le daba, por ejemplo, a la pandilla, era bien marginal. No habían investigadores, no habían académicos que trabajaran el tema, no había un interés público en eso. El interés público era la política y el paso de esta guerrilla y este nuevo escenario político, ¿no? Eso era lo importante en los 90. Se ignoraron a las pandillas de una manera radical. Han ignorado la violencia de una manera... Han ignorado ese tipo de violencia. Han ignorado ese tipo de violencia porque la violencia de las bandas de secuestradores no se ignoró. Esa violencia se la tomó muy en serio. Se atacó directamente, se crearon grupos de la policía y desarticularon las bandas. Dentro de los penales, las bandas de secuestradores son los que llevaron por muchos años el sistema penitenciario salvadoreño, porque los lograron meter adentro a casi todos. Desarticularon esa realidad. Bueno, me quedo con eso. Voy a volver contigo con la parte impunidad que tú hablaste. Y también me parece otro tema importante. Otra base, digamos, de lo que es generación de la violencia. Si somos un país donde todo queda impune o alto nivel de impunidad, pues, ¿qué podemos esperar? Ya volvemos.
presenta al Wow Chicken Deli, el máster del show y el favorito del público. ¡Wow! Disfruta su increíble sabor por solo $2. ¡Wow! Vení a Subway y disfruta de un show hecho especialmente para vos. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Bueno, a ver, tú tocaste el tema impunidad. Sí. Y me parece que el tema impunidad es otro de los problemas fundamentales. Juan dice, tenemos una cultura de violencia que nunca le hemos puesto paro. Hemos mantenido eso permanentemente y siempre hemos sido violentos. Y tú agregas un elemento, la impunidad. Claro, el violento que comete delito no tiene castigo. No tiene castigo. Sí, antes de tal vez de contestar esa pregunta, Nacho, lo que él mencionaba, el amigo acá, acerca de cómo otras sociedades, las europeas, han logrado trascender a un sistema de desarrollo humano más sostenible, más humano, como lo dice la palabra. El modelo de policía comunitaria ha sido copiado del modelo europeo. Sin embargo, acá su implementación no quiere decir que no vaya a funcionar o no esté sirviendo. El problema es que el tejido social está demasiado roto, demasiado contaminado, que su implementación, diseminarlo, no es tarea fácil. Estamos queriendo como colocarlo sobre una mesa que está casi de vidrio y está porque se quiebra a pedazos, se cae a pedazos. Es decir, que la prevención social, como no se hizo en su momento, lo que tú hablabas de las familias que no existen, recordemos que la familia crea los valores y virtudes para la persona en su desarrollo adolescente y en la adultez. Si no se tiene ese incentivo, esa educación de afectividad, de virtudes, de valores de parte de la familia, lo acuerpan las pandillas, pues, los grupos criminales. Y obviamente, al no tener una protección, no tener que comer, lo comienzan a adiestrar desde pequeños, que obviamente lo hacen, pues, en su momento. Y por ahí viene también ese desglosamiento del cual se ha desbordado descomunalmente la violencia. Con la cuestión de la impunidad. Hablábamos de la judicialización, porque aquí todos siempre recriminan a la Policía Nacional Civil. Operativamente, la PNC de El Salvador es la mejor de Centroamérica, estadísticamente. En cuestión de operativos, podemos ver recientemente Operación Jaque, Operación Tecana, han desbaratado estructuras criminales. A ver, yo no quiero ir contra una creencia, pero ¿mejor por qué? Es mejor que la nicaragüense. Me refiero a la parte operativa en cuestión de lo que pasa es que aquí tenemos más trabajo. Sí, en la cuestión de adiestramiento. Pero que sea mejor es otra cosa. Me refiero a la parte operativa, porque realmente el problema es de que la criminalidad es tan alta acá que hacer esa medición es compleja y cuando uno lo menciona la gente no se lo cree mucho. A lo que voy de la judicialización es de que todo se recrimina a la policía. Obviamente no es solamente tarea de ellos, pues, sino que la Fiscalía tiene mucho que ver, pues, en que los casos no se caigan. Por eso se habla mucho de una policía científica también, para un rastreo minucioso de cada caso y no se caigan en las judicializaciones, como ha estado sucediendo. Pero recordemos que también el hecho del entrampamiento, la tramitología, la burocracia que pueda tener el sistema judicial, agreguémosle otro flagelo también, que es la compra de voluntades. Aquí, si no se combate la extorsión, que es el modus vivendi de estas estructuras, difícilmente vamos a poder lograr también una buena judicialización. Tenemos evidencias de jueces que han sido comprados por pandilleros, policías que colaboran con ellos, obviamente no todos, abogados, puede ser políticos, se han visto vinculados también con estas estructuras criminales. Es decir, que ya se esparció tanto, es un desparpajo tal de que es difícil combatirlo. Es decir, la policía comunitaria, la represión del delito y la reinserción no son tarea fácil. Y evidentemente la parte de reinserción los gobiernos no le apuestan mucho porque no te trae rédito político. Las portadas de periódico, desarticulación de bandas, 20 o 30, 40 detenidos, eso es buena publicidad y obviamente hay que hacerse, pues, pero la reinserción
los centros penales son focos de estas estructuras criminales en el cual es la logística de ellos. Y no solamente acá, en el Triángulo Norte, como te lo mencioné, hemos estado haciendo unos estudios con unas ONG de Guatemala y está sucediendo lo mismo. El hecho de haber separado las pandillas, y estos son estudios inclusive hechos por el PNUD, y colocarlas separadamente en los centros penales les ha permitido una mejor estructura, una mejor sistematización en la cual comunican y extorsionan desde adentro. Aquí tuvimos el caso en Occidente que un pandillero que estaba en Estados Unidos, desde acá le enviaban remesas a Estados Unidos. Es decir, es tanta la ganancia en la cuestión de extorsiones que hoy estamos teniendo una remesa a la inversa, pues. O sea, es exorbitante. Se compran armas de guerra, granadas, y lamentablemente esto hay que mencionarlo porque esta insurgencia criminal está ascendiendo a una escala, a un nivel tan grande que, si se recuerdan, la semana pasada ya están planificando como tipo atentados. Se puso un muñeco haciéndose ver como que era un cadáver, y estalló, lesionó a policías. Después unas minas quitapié. Han encontrado minas quitapié. Tenemos delegaciones de policía a las cuales a cierta hora les ponen cinta amarilla. Es una insurgencia criminal y son las más difíciles de tratar de combatir, a diferenciación de la guerra civil, porque ya era una guerra declarada en la cual se puede decir que había como una ética, por decirlo así, a la hora de confrontación. Aquí no. Aquí los policías de civil son vulnerables. Tuvimos lamentablemente los asesinatos de los familiares del PPI el fin de semana, y el Estado ¿cómo protege a estas personas? Y cabe el interrogante de decir, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? El gobierno que venga, los legisladores que vengan tienen que echar las riendas para ver qué tipo de programas de seguridad ciudadana, me refiero a que las puedan implementar con socio público-privado, porque aquí tienen que ingresar otros actores, como ha sucedido en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos, para combatir las maras y pandillas, creó la ley National Force en el 2012. Es decir, ellos previeron eso y establecen alianzas con empresas privadas, porque saben que van a tener un mejor desarrollo. Lamentablemente aquí no les gusta mucho el ingreso de empresa privada. No me refiero solamente a este gobierno, igual a los anteriores, porque hay una fiscalización también más transparente. Muchas ONG también colaboran con este tipo de ola criminal. El BID ha dado mucho dinero en Jamaica, Panamá, Colombia, donde se han desarrollado programas de prevención de la violencia. Pero obviamente eso no genera tanto impacto noticioso en cuestión política. Y a eso hay que apostar. Pero a mí me llama la atención esos programas de prevención de la violencia, focalizado aquí. Me parece que es como una gota echar al mar, al lago. A ver, Nacho, el gobierno salvadoreño jamás le ha apostado ni a la rehabilitación, ni a la prevención, ni a la policía comunitaria. Aquí es una de las pocas cosas donde ha habido una gran estabilidad. Le ha apostado a la represión en temas de seguridad pública. Claro, ha cambiado de intensidad, pero no ha cambiado de forma. Es decir, a ver, las únicas experiencias que hubieron acá de rehabilitación de parte del Estado y de prevención de la violencia se dieron en el marco del plan Super Mano Dura, que ha sido uno de los planes más fallidos en Latinoamérica a la hora de combatir cualquier cosa que tenga que ver con crimen. En papeles tenía mucho sentido. En papeles tenía sentido. Había un consejo detrás de esto que había determinado que no solo se podía hacer lo que hizo Francisco Flores, que era perseguirlos y meterlos a los penales. O a la Bartolina. Pero Francisco Flores no hizo mano dura. Hizo mano dura, tampoco... O sea, ahora es más mano dura que lo que había antes. No, ahora hay un genocidio, si querés, pero en ese momento... No sé si eso, pero... en ese momento sí hubieron planes, sí se metieron muchísimos pandilleros a los penales. Terminó generando más violencia porque los pandilleros generaron red. Ahora bien, en el Super Mano Dura sí había una estrategia que se llamaba mano amiga y mano extendida en plan de rehabilitación, que se materializó en una granja que estaba por Sonsonate, que duró pocos meses y luego la cerraron. Continuaron apostándole a otra cosa, a la represión. Como cosa rara, y te lo digo que a mí realmente me sorprendió, el FMLN fue súper crítico con ambas, con la mano dura y con la super mano dura, fue súper crítico. Y de hecho habían cosas que decían que tenían muchísimo sentido. Llegan al gobierno y entonces hemos visto el periodo más represivo en la historia de El Salvador en el tema de seguridad pública. A eso agreguémosle lo del ejército acompañando a la PNC. Eso empezó con Saca, en realidad, creo que con Calderón. Pero ya no tendría por qué estar, porque el ejército, su formación no es para seguridad pública. La Policía Nacional Civil tiene una estructura ya determinada sobre el uso de los niveles de fuerza, en su proporcionalidad y diferenciación.
y la Fuerza Armada no. Incluso el tipo de armamento que ellos tienen, un M16 detonado en un complejo pequeño, un parque, puede ser letal para muchos civiles. Pues. Es decir, ellos lo quieren ocupar como un efecto disuasivo, así como las tanquetas en Santa Elena, las tanquetas... Eso no tiene mayor incidencia, es una cuestión más de visibilización que aparentemente existe una seguridad en el país. Pues. Vaya, pero ahora con eso yo sí estoy viendo que hay una especie de bucle histórico. Cuando se da el primer mano dura de Francisco Flores, que fue una medida ridícula en términos de seguridad pública, es decir, no logró reducir un solo homicidio. En estadísticas, en todo caso, los homicidios incrementaron. La gente aplaudió tanto esa medida, la gente en las encuestas de opinión, la gente se mostraba muy favorable a esa medida. Por primera vez miraban al Estado metiéndose en las comunidades y golpeando y metiendo presos a los pandilleros que de alguna manera eran agresores de los barrios. ¿Ya? Bueno, es que eso obviamente lo tiene que parar la gente. Ya, no, la gente lo aplaudió muchísimo, aunque fue una medida que en la práctica no tuvo nada que ver con reducir la violencia ni el poder de la pandilla. Fue una cosa de marketing. ¿Ya? Pero hoy estamos viendo algo muy similar. Es decir, las medidas extraordinarias las están vendiendo como una relación directa en la reducción de homicidios, y eso es mentira. Ajá, es lo que mencionaba hace un momento. Que en homicidios estamos regresando a los números que habían antes de la tregua. O sea, con la cuestión de la ¿estamos regresando? Sí, un poco menos, estamos un par de decenas abajo de lo que pasó en 2010 y 2011 en términos de homicidios. De un promedio de 2 homicidios más. Un promedio de 11 homicidios, sí. Con lo que menciona la policía comunitaria, no es que no se implemente, lo que pasa que recordemos que en cualquier país del mundo la focalización de un plan de seguridad no va a ser lo mismo para Soyapango que para San Salvador, ya sea por su incidencia criminal, por la prevención situacional, que es otra tarea pendiente, que hay que hacer mucha inversión para lograr sostenerla en el tiempo. Villasuchi, la zona del zoológico, fueron emblemas de la policía comunitaria. Lo que pasa es que su sostenibilidad no es fácil. Ahí es donde el gobierno necesita a socios públicos privados, ONG como lo mencionaba, así como el BID, que ellos aportan mucho en cuestión de prevención. ONG de Noruega y Dinamarca han estado apoyando mucho también en Sudamérica y en otros países centroamericanos. Okay, pero Nacho, yo creo una cosa. Yo creo que hay una cosa que hay que decirla y hay que aceptarlo. El gobierno salvadoreño no le apostó a la policía comunitaria. No le apostó a la policía comunitaria. La mayor cantidad de energía y de recursos se le metió a otra estrategia. Okay, pero ustedes han dicho la policía comunitaria no funcionó, no se porque implementó. la comunidad está rota. Hay una ruptura, digamos, social. No hay donde poner No, yo no creo que la policía comunitaria haya fallado porque hay una ruptura en las comunidades. Creo que falló porque en ningún momento se pensó en implementarla tal como estaban en los papeles. Es decir, dudo muchísimo que la apuesta del Estado salvadoreño para reducir la violencia y la criminalidad realmente haya sido la policía comunitaria. Creo que la apuesta del Estado, al menos de este gobierno y de los gobiernos anteriores, ha sido la bala, es decir, ha sido la estrategia. Hay una sociedad que no es la sociedad que existe en otros países. Hay una sociedad desconfiada, una sociedad con miedo, una sociedad no colaboradora, no dispuesta, digamos, a apoyar una iniciativa e ir adelante con eso. Para hacer una policía comunitaria necesitas una comunidad dispuesta a aceptar. Eso es clave. Por ejemplo, eso es lo que no hay. Pero ¿no te parece un cambio ¿cómo cambiar los esquemas? Pero ¿no te parece un cambio como muy radical apostarle a una policía comunitaria, de andar reventando piñatas a viejitas y luego hacer lo que hace la FES? Es que parecen parche. Sí, o sea, y luego hacer lo que hace lo que han hecho las especializadas de la policía, que han tenido una cantidad de enfrentamientos que realmente son ejecuciones. Es decir, ¿no te parece que hay una gran que lo único que sabe hacer en El Salvador es la guerra? Exactamente. Es que un punto importante, eso de la desconfianza de la población civil, por ejemplo Honduras, que nuestra idiosincrasia es bastante similar, donde la comunidad, los líderes comunitarios no se involucraban en los modelos de policía comunitaria, no daban mucho resultado. Es decir, que las ADESCOS, iglesias, escuelas tienen mucha incidencia y la represión con la cuestión de la fe es necesario. Obviamente estamos en contra de cualquier acto de ejecución de personas, pero... A ver, básicamente lo que hace la FES. No, obviamente se han dado casos de investigación y todo eso. No se han dado. Pero también es importante... Ha sido una tendencia en la policía hacia la ejecución. Pero recordemos que la represión no se puede dejar. Un ejemplo. Claro que no. Antes no podíamos, no veíamos en gobiernos anteriores, inclusive estamos hablando de 2005-2006, enfrentamientos casi diarios con policías. Y estas personas, estas estructuras criminales, como lo dije anteriormente, ya son una insurgencia criminal, así se cataloga. Inclusive el ministro Munguía Payés lo denominó de esa forma, porque su armamento, el arsenal es tan grande y tan vasto
que son M16, AK-47. La diferencia es que la profesionalización, por decirlo de esta manera, la práctica o la experticia que ellos puedan tener, no está al nivel de la policía. Por eso es que muchas veces fallan en ese tipo de enfrentamientos. Una cosa, yo creo que está bien claro cuál es la apuesta del Estado y la lógica con la que opera la policía. ¿Vea? Lo que me parece grave de esto es la policía básicamente le ha dado carta abierta a la policía, sobre todo a las especializadas de la policía, para que cometan el delito más grave de todos, que es el homicidio. Ahí hay una gran impunidad de parte del Estado, que luego se traduce a otro tipo de impunidades, porque generalmente estos mensajes culturales vienen de arriba hacia abajo. Ahora, no le puedes decir a esos mismos agentes que les estás dando carta blanca para matar, que es un delito el más grave, y que luego les digas, pero no puedes violar, pero no violes a las niñas, como lo demostramos nosotros en la investigación, pero no vayas a extorsionar, solo matar. Eso es bien difícil, y creo que esa justamente ha sido la apuesta del Estado salvadoreño. A la violencia. A ese tipo de violencia. ¿Tú quieres el corte? Vamos al corte. No te atrapen las deudas. Te damos cuotas y tasas bajas. Regresamos. Banco Azul. Llámanos al 2555-8000. Hace el número 15. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo. Y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Serén y soy parte de la nueva generación de El Salvador. El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito. Descarga gratis la aplicación FedeMóvil del sistema FedeCrédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Bueno, yo quiero que quede una buena idea este programa, porque es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que discutir. Sí. Esto es lo que tenemos que analizar. La verdad que hay una parte represiva absolutamente necesaria, pero obviamente tiene que tener una serie, digamos, política y condicionante de humanidad y todo lo que tiene que ser. Está claro. No podemos negar la parte represiva, pero tiene que haber todo otro accionar del Estado para frenar esto que termina siendo un círculo vicioso. Vivimos un círculo vicioso y yo no veo que vamos a salir en 2, 3, 4, 5 años, 10, 20, no sé, no, yo no veo. A ver, Nacho, cuando hablas de círculos me interesa. A ver, yo entiendo que la población salvadoreña aplauda estas medidas, justamente por eso las hacen. Son medidas, las medidas extraordinarias, que de extraordinarias tienen muy poco, no tienen a su base un criterio técnico, científico, sino un criterio político, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo están los ánimos. Las medidas extraordinarias se aprueban después de la masacre de Opico. Eso no es un criterio técnico, eso no es un criterio científico. Y las medidas extraordinarias actúan con aplausos. Y un montón de medidas estatales actúan así pasó con la mano dura.
tuvo buenos réditos a nivel de aceptación y la gente luego apoya la siguiente medida. Yo creo que no quiere distorsionar la idea. No, lo que yo quiero decir te lo voy a poner en este sentido. Dale. O sea, el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía. Totalmente de acuerdo. Tiene la obligación de capturar y llevar a la cárcel al que ha cometido un delito Totalmente o al que representa un peligro. Sí. Tiene que hacerlo. Ahora, la ciudadanía lo necesita. ¿Cuál es el objetivo de eso? Entendería que el Estado no puede actuar igual que el delincuente. Ahora, entonces, transformar esto en una guerra. El objetivo de capturar a una persona, hay un objetivo detrás de esto, que es que no delinca más, el objetivo de cerrar más los centros penales. Todo tiene una cuestión detrás. Lo que han sido poco habilidosos y aún así han tenido éxito para convencernos es qué tiene que ver que hacinar a 60 hombres en un espacio donde cabrían apenas 3 gallinas, ¿qué tiene que ver eso con que tú y yo estemos más seguros? ¿Qué tiene que ver con que cuando la policía viola a 2 niñas nos vuelve más seguros ahora? ¿Salimos más tranquilos a la calle porque ya la violaron? Yo creo que no. Sin embargo, han sido muy exitosos vendiendo estas medidas y asociándolas a que ahora hay más seguridad y menos homicidios. Creo que no tiene que ver una cosa con la otra. Sin embargo, han sido tremendamente efectivos en que la gente aplauda esas medidas y sobre todo que las consideren necesarias. Porque es la única cosa que la gente ve como una esperanza, no ve otra cosa. Es que no estamos, es que en El Salvador, a pesar de ser uno de los países más violentos del mundo, no estamos debatiendo como corresponde sobre la violencia. Porque no hay criterios técnicos detrás de estas medidas, hay criterios políticos, es decir, lo que interesan son más los votos que realmente reducir homicidios o volver un país o una comunidad más segura. Matar a un pandillero a batazos en frente de la comunidad realmente no la hace más segura. La percepción de la gente es que sí, pero no es cierto. Y han logrado meternos eso en el corazón. Hay otro dato importante que siempre, bueno, obviamente el nivel de homicidios sirve de parámetro para evaluar la seguridad de un país. Sin embargo, cuando tú tienes el control territorial, como lo tienen las maras y pandillas en este momento en varios lugares de El Salvador, el hecho de tú poder amenazar a los vecinos, forzarlos a los desplazamientos, que son muchos a la fecha, no tienes muchas veces necesidad de matar. Es decir, que los homicidios podrían bajar considerablemente, algo que no está sucediendo. ¿Por qué? Porque como tú tienes el poder de incidir psicológicamente, que los vas a asesinar, estás extorsionando cómodamente sin necesidad de asesinar a las personas. Es decir, es un delito bastante invisible la extorsión. De acuerdo a un estudio que hizo Fosades el año pasado, la microempresa era la más golpeada en este rubro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las empresas privadas tienen forma de protegerse. Exacto. O les queda mayor ganancia económica para poder pagarla, porque hoy han llegado al punto de tener que negociar con estas estructuras criminales. Es decir, estamos en una forma bastante compleja. Recordemos que inclusive el Tribunal Supremo Electoral en las elecciones pasadas vaticinaba de que muchas personas no acudirían a las urnas por miedo a las maras y pandillas. No se puede ya ni ejercer el derecho al voto. Y eso sí es muy preocupante también. No podemos ya ni elegir cómodamente, tranquilamente a nuestro futuro gobernante. Es decir, si el Estado no recupera las zonas controladas, difícilmente se va a ir bajando el nivel de violencia, que es una violencia grande, pues el hecho de extorsionarte, de quitarte tu dinero del negocio. Y aquí en San Salvador se han dado casos bien evidentes. Por ejemplo, un pandillero le decomisaron, recogía $300 diarios en los mercados. Recordemos que la prevención situacional es algo que también nos invierte, porque aquí tiene que ver mucho las alcaldías en colaboración con el gobierno central y lo que mencionaba las empresas privadas. ¿Por qué? Porque ese desorden que existe te genera focos de violencia. Cuando estuvo Norman Quijano de alcalde, él apostó mucho a la prevención situacional. Sin embargo, la sostenibilidad en el tiempo no se da, ya sea por cuestión política, económica, la recuperación de espacios públicos. ¿Por qué? Porque logras que el delito se vaya desplazando y llega un momento en que no encuentre cabida en ningún lugar. Y es ahí donde actúa el gobierno más directamente, ya a lograr acorralar al delincuente. Pues, sin embargo, no es tarea fácil. No es para nada fácil. Lo que tú mencionabas del hacinamiento en los centros penales, todos sabemos que es algo inhumano, pues, y si no se logra la judicialización tiene mucho que ver, porque hay muchos casos que tienen meses sin lograr juicio. Y otro punto importante, muchos de ellos van a salir a delinquir aún peor, porque no hay una rehabilitación real. Y difícilmente un pandillero que ha estado extorsionando grandes cantidades de dinero va a querer trabajar después como en carpintería, qué sé yo, de fontanero. Ahí donde tiene que ver mucho el trabajo también psicológico. La salud mental es muy importante.
¿cuántos de ellos pueden ser viables para una rehabilitación real? Es lo que mencionaba del punto de no retorno, y esto lo dicen especialistas que lo han aplicado en otros países. Pues en Comayagua se desarrolló un proyecto de eso bastante bueno, pero las ONG apoyaron mucho en el plano económico. Eso es importante. ¿Tú visualizas un cambio de conducta respecto a la violencia en el país en los próximos años? Si siguen las mismas políticas, yo vaticino que va a empeorar. Realmente que hay que hablar de una forma un poco sincera. Claro. Sí, porque, o sea, tú ves más nubarrones que cielo despejado. Sí, porque los indicios que tuvimos esta semana, el hecho de dejar minas quitapié, dejar señuelos con explosivos, ese tipo de insurgencia ya está mutando aún más. O sea, ¿tú crees que esto va a seguir peor? Porque no hay nada que se esté haciendo para que cambie, porque además, iniciar una medida hoy día, tratar de romper hoy día el patrón cultural de la violencia, nos va a tomar un montón de años, 20 años a lo mejor, Nacho, en tener resultados positivos. Exacto. Si no lo hacemos hoy día, tenemos 20 años más, digamos. Es de 15 a 20 años realmente. ¿Tú qué ves? Yo lo que veo es que estamos regresando a una gran estabilidad en la cuestión de la violencia, una gran estabilidad. Es decir, desde la tregua que se empieza a fraguar en 2011, se da en 2012, hay un periodo de gran oscilación, ¿verdad? Porque pasaron muchas cosas que ordinariamente no sucedían, ¿verdad? Políticos sentándose con pandilleros, pandilleros negociando, instrumentalizando los homicidios, etcétera, y pasan varias cosas. Tenemos el repunte en 2015, cuando la tregua de facto se cae, pasan varias cosas. Ahora las cosas están regresando, digamos, al cauce que tenían antes. Por eso hablo de estabilidad. En el caso de las pandillas me parece bien curioso algo. Las pandillas realmente no tienen un conflicto entre ellas. Nunca lo han tenido, ni aquí ni en ningún lugar. Pareciera que sí, por los niveles de violencia. ¿No se matan entre ellos? Se matan muchísimo, pero eso no implica que sea un conflicto, es más parecido a un juego serio. No tienen una diferencia profunda en cuanto a algo. La tenía la guerrilla y el ejército, las pandillas no. Por eso les resultó fácil más o menos buscar un horizonte común en la tregua. Como ponerse de acuerdo. Por ejemplo, porque yo creo que no había una cuestión de fondo que los separara, ideológica o profunda, no, era más parecido a un juego. Y no hay que confundir cadenas de venganza con conflicto. Las pandillas se estrenan teniendo un conflicto con el Estado salvadoreño. Allá había un conflicto de fondo, ¿no? Empezaron a pelear en un primer momento contra gente que pertenecía a los centros penales y posteriormente con la policía y el ejército. Ahora nuevamente están regresando a volver a aceitar, a volver a apostarle a mantener un sistema de agresiones recíprocas entre ellos. Nuevamente la MS y las 18, que son dos, empiezan nuevamente a darle mantenimiento a ese sistema de agresiones recíprocas que tanto los hizo crecer en los 90 y los primeros 2000. En ese sentido yo veo estabilidad y los homicidios lo reflejan. Los homicidios nos hablan de números muy similares a los que teníamos. Okay. Yo hablé al principio, Juan, Juan, de la situación de la mujer en el país. Hablé de los feminicidios y se menciona el caso de la periodista Carla Ayala. De la policía también. Y pareciera que en materia de igualdad de género, trato de género, pareciera que hemos avanzado. ¿Te parece? No, pareciera, digo, por eso digo, pareciera. Tenemos tribunales de familia que antes no teníamos, teníamos leyes que antes no teníamos, tenemos una temática que más o menos antes nunca existió en los medios, pero pareciera que no. Esto no significa que haya menos violencia contra la mujer. A mí el caso, el del caso de la periodista, eso está en curso, creo que hay poco que decir, hay que ser muy cautos con eso porque creo que está en investigación, sabemos muy poco. A mí el caso de la policía, de la otra Carla, del apellido era... Sí, Ayala. Carla Ayala. Que yo me equivoqué, es Carla Turcio, la periodista, Carla Ayala es la policía. La policía. Ese lo hablaba hoy con un colega, con Luis Amaya, y ciertamente creo que nos dice muchas cosas, ¿verdad? Ella era una policía, pertenecía a la corporación policial. La mataron en un contexto muy controlado, es decir, esto no fue en una montaña. No, entre policía. Sí, bueno, fue un policía, vaya. Sí. ¿La desaparecieron o la mataron? No se sabe aún. Esperemos que esté con vida. Vaya, si esto, y han pasado 100 días, no hay una captura nada más, hay un ridículo supino que fue a hacer la policía desenterrándole a una familia, a una persona que acababa de fallecer. Sí. Eso es todo lo que ha sucedido en términos de adelanto de investigación. Si eso pasa con una policía, si eso pasa en ese contexto tan controlado, entre comillas, ¿qué no les pasará a las mujeres que matan en Tixa, en Apopa, que matan en la Coyotera de Quesaltepeque? Obviamente, leía un artículo de periódico estos días, donde se narraba el hecho de una mujer, de una organización internacional feminista que había venido al país y que lo primero que hizo llegar a El Salvador y pedir un taxi. Empieza a conversar con el taxista, digamos, la primera impresión que ella tiene
en relación a la situación que ella venía a investigar ahí, que habla con el taxista, le pregunta por su familia, le dice que la esposa está esperando hijo y le dice, ¿y usted qué quiere que sea? Hombre. ¿Y por qué no una niña? En El Salvador es peligroso tener una hija. Sí, seguimos, importante. o sea, y pareciera que a pesar de lo que se ha hecho, que no se ha hecho en otro rubro, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque la pirámide de violencia no cambia. Yo creo que hay que tener cuidado con estas ilusiones. Yo creo que a veces se da la impresión de que se está avanzando en temas cuando realmente no está sucediendo. ¿Sí? Y en los temas de seguridad en El Salvador siempre ha sido de esa manera. Los estados, los gobiernos nos venden una idea de que se están haciendo muchísimas cosas para contrarrestar el crimen, tanto de represión como de prevención, y plantean una gama muy grande de cosas. En la práctica se está haciendo exclusivamente se le está apostando exclusivamente a un tipo de represión que, por cierto, es una represión ilegal. Con lo que tú mencionabas sobre el avance que ha habido en cuestión de género, el problema, y no solamente es para género, ya lo decía un escritor inglés, C.S. Lewis, que no se puede educar al ser humano con leyes, y eso es clave. Porque tú puedes crear un montón de leyes. Recientemente hubo una ley que si manejas por el carril izquierdo te multan. Yo me encuentro todos los días con una infinidad de carros manejando lento el carril izquierdo. Es decir, aquí estamos hablando de aspectos conductuales educativos. Si no se forman desde pequeños, lo que hablábamos de la familia, educación de virtudes, de afectividad, de valores, difícilmente va a haber un respeto hacia la mujer. Porque tú puedes poner pena máxima de 100 años de prisión a alguien que mate a una mujer y va a seguir sucediendo. Lo que hablaba el compañero acá de la policía desaparecida, lamentablemente la periodista que pasó el fin de semana, esos casos se van a seguir replicando, pues porque la misma deformación de la conciencia que tienen muchos delincuentes y no delincuentes lo lleva a cometer ese tipo de ilícitos. El pandillero que han detenido, que mató al periodista de Megavisión el año pasado, él dijo que fue por, las pesquisas muestran que es por iniciación, por ganar un rango mayor, es decir, la dignidad humana. Soy capaz de matar. Exacto, la dignidad humana ya no existe. O sea, para escalar un rango, para ganar $100, qué sé yo, no hay un valor de nada de la vida humana. Tuvimos el hijo de un famoso, no sé si fue de Aniceto, cuando lo asesinaron por un celular. Sí. Es decir, la vida humana ya no vale en nuestro país, pues lamentablemente esa deshumanización nos está afectando en grandes rubros. También quieras o no los medios de comunicación, con un bombardero diario de escenas, gente despedazada. También hay que tener un poco hay que ser cautos en ese aspecto, porque la salud mental, el niño en crecimiento obviamente se va contaminando pues, de esta violencia que está viviendo el país actualmente. Obviamente no es el afán de esconderlo, pues, pero a edades tempranas no es bueno exponerlo. Y así lo dicen muchos especialistas en diversas áreas de la psicología. Ok, pero tenemos que saber que convivimos con homicidas, con gente absolutamente loca, que tiene la violencia en su cerebro. Los diputados que pasa cualquier cosa. Tenemos que saber, vivimos en un país tremendamente inseguro. Vamos al corte, ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados.
Se acerca el evento que reúne a los mejores neumólogos de la región. 31º Congreso de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía de Tórax, dedicado al Dr. Juan Antonio Figueroa, del 18 al 21 de abril, en Hotel Crown Plaza. Temática: módulo del Colegio Americano de Tórax, neumología pediátrica y en adultos, y cirugía torácica. Más información al 2263-3645 o en www.neumólogoselsalvador.com. Síguenos en Facebook como Neumólogos El Salvador. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI de RL. En COSAVI de RL te ofrecemos créditos VIP Plus y Platinum hasta $40,000 para consolidar deudas. En el momento que crees que ya no puedes más, COSAVI de RL. Es importante saber que tienes el apoyo, que siempre será tu primer paso al desarrollo, porque el cooperativismo es el progreso de una sociedad que trabaja en equipo. Somos miles de salvadoreños que trabajamos día a día para construir un mejor país. Por eso, en COSAVI de RL te ofrecemos los mejores beneficios en depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos con tasas competitivas a todos nuestros asociados. Bueno, Francisco Bonilla, buenas noches. ¿Qué dicen los amigos televidentes? Buenas noches. Con gusto les trasladamos las inquietudes de los amigos televidentes. José, por ejemplo, dice: ¿en qué punto la familia dejan de ser honestas y comienzan a encubrir delitos o cometerlos? ¿Qué hay de por medio? ¿La frustración o la incapacidad de la sociedad para rectificar eso? El periodista Jorge Bertrán Luna, sobre una afirmación de Luis, dice: por Dios, si la policía salvadoreña es la mejor de toda Centroamérica, ¿por qué hay tanta delincuencia? Volvamos la mirada a Nicaragua y Costa Rica y luego etiquetemos a la Policía Nacional Civil de El Salvador sobre la afirmación que es la mejor operativamente de Centroamérica. Emilio Monterrey dice: y el resumen de esto es el fracaso del actual llamado PNC. ¿Qué opinan de la creación de una nueva institución que se adapte a la nueva realidad? Sin seguridad el país seguirá en la ruta equivocada, un círculo vicioso y perverso. El país merece algo mejor, sin duda. Dice J. Varías: el punto de por qué no funciona la policía comunitaria en la Policía Nacional Civil es porque el personal superior no le apostó nunca a esa política. Hicieron caso omiso de las líneas superiores y la dirección no hizo nada al respecto. Antonio Pimentel dice: ¿por qué no he escuchado que sus invitados condenen enérgicamente las pandillas? Condenan de forma de violencia supuesta de autoridades, pero no dicen nada de los criminales que nos tienen sometidos en todo el país. El exdiputado César Reyes Deming dice: los más pobres y vulnerables no son antropólogos ni socioculturistas y son expertos en inseguridad, pero con este gobierno se les impone medicinas vencidas y no son tomados en cuenta. Carlos Trujillo dice: aquí la gente no se mete en problemas, nos hemos hecho miedosos. Además, por la corrupción, si te metes a defender a alguien, vos salís sorteado. No podés confiar en nadie. Hay personas que dicen que los mareros cuidan más que la policía, afirma Carlos Trujillo. Lucy Ramos dice: ni modo que llevar a un hotel de 5 estrellas a quienes delinquen. Si las partolinas están así es porque son demasiados. El país no tiene por qué irse de bolsa por ese tipo de excesos. Solo falta que pidan que les devuelvan poder tener televisores, ventiladores, etcétera. José Rafael Castro dice: Juan, ¿y cuál es el nivel de gente que ha comprendido que no se defiende a las pandillas cuando se critica las actitudes de las autoridades? Kevin Álvarez: número 1, las pandillas son terroristas, así lo dice la Sala de lo Constitucional. Número 2, en todo el mundo matan terroristas y ni la ONU dice nada. Entonces, ¿por qué van a reclamar en El Salvador si, por ejemplo, hasta Estados Unidos lo hace sin que nadie reclama? Les preguntan. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. A ver, yo sé que estas preguntas iban a venir y entiendo y lo dijimos. O sea, no estoy haciendo este programa para que tratemos mejor a las pandillas. No se trata de eso. Exacto. Pero lo que no puede ser es que si este sector, el sector malo del país, actúa con patrones indebidos desde todo punto de vista, tampoco podemos poner que el sector bueno, que debiera ser nosotros, los que no delinquimos y que tenemos una policía para manejar un país en términos de mayor seguridad,
tampoco puede delinquir y tampoco puede parecerse al otro lado, porque si nos parecemos al otro lado, pues entonces va a haber una guerra entre dos y nosotros estamos al medio y vamos a terminar hoy, mañana y pasado muertos por uno u otro lado. A ver, Nacho, yo creo una cosa, no hablemos de términos morales, porque entiendo que eso es bien difícil. Entiendo perfectamente que la gente que sí sufre en las pandillas, la gente que está en los barrios, es totalmente comprensible que los quieran ver muertos y que de alguna manera les agraden algunas medidas que hace el Estado, que hace la policía. Pensando en términos fácticos, pensando en términos prácticos, tenemos que pensar, ¿estas medidas realmente tienen potencial de bajar la violencia o son medidas únicamente impulsadas por un sentimiento nacional de venganza? Entonces, yo creo que al menos si vamos a estar de acuerdo, yo entiendo la frustración de la gente, al menos tenemos que saber que por mucho que nos gusten estas medidas y las barbaridades que está haciendo el Estado, tenemos que saber que en términos de reducir la violencia, eso no funciona. Puede que nos dé satisfacción y que nos sintamos alegres o contentos de verlo así. ¿Venganza o será que es más fácil ser represor que hacer una política global a 20 años y no buscar una... Por supuesto que además es más barato, un tiro es más barato que un programa real de prevención y rehabilitación, es más barato. Lo que sí creería yo, y le hago un llamado a la audiencia, es que no seamos una sociedad tan boba en este sentido. Es decir, nos están planteando estas medidas fuera de la ley, medidas que generan más violencia, medidas que además dañan a la policía, como las únicas medidas posibles para reducir la violencia. Y además nos han engañado diciendo que realmente las están reduciendo, que reducen la violencia, que reducen los homicidios. Vaya, eso no es cierto. Nos pueden gustar o no, pero no es cierto. Aunque, Juan, las medidas extraordinarias tienen que ver básicamente con cortar comunicación, nada la comunicación. Las legales. Y eso no está malo, eso está bien. Por supuesto que está bien. Eso está bien. Claro que está bien. Pero eso no significa, como tú dijiste, que hay que meter 200 personas en un lugar donde caben solamente Es que las 20. medidas extraordinarias no son... Eso ya es inhumanidad. ¿Qué tiene que ver cortar comunicación con obligar a un hombre a comer su sopa en un boxer? ¿Cómo nos hace eso un país menos algo clave, menos siempre y cuando no violenten los derechos humanos, las medidas extraordinarias no es que sean ilegales, y ese es el punto clave. Sí. Para el comentario del periodista, el detalle es este, cuando yo me refiero a que la Policía Nacional Civil es de las mejores de Centroamérica, porque operativamente lo es. La seguridad, porque él dice, entonces no tendríamos la delincuencia que tenemos, es que esto es más holístico. No le compete solamente a la Policía Nacional Civil. Yo no comparto contigo tampoco porque obviamente, claro que es la policía que tiene más operativo, que es porque hay más violencia, pero la mejor policía es la policía seguramente que sin hacer tantas cosas así, mantiene el control por otro tipo de política. No, pero ese es el punto, porque recordemos que la policía... Los nicaragüenses dan envidia, ¿no? O sea, ir a Nicaragua en materia de seguridad da envidia. Y hay una policía que sabe todo lo que pasa. El detalle es este, que las políticas obviamente no las crean los mismos agentes. Los agentes hacen el trabajo territorial, procedimental, por decirlo de esta manera. Es decir, que los que han estado arriba de la policía son los que no han sabido diseminarlo de una buena manera, su estructuración. El Salvador es sede de mucho adiestramiento y capacitación a nivel centroamericano y del Caribe, de policías de esos países. Pues Estados Unidos colabora mucho acá en ese aspecto. Pues lo que pasa, pero también Colombia era sede. Cuando todos querían ver cómo se peleaba y se guerreaba contra el narcotráfico, ahí van a ver a Colombia cómo se hacía. Sí, pero eso no significa que El Salvador y Colombia estén... No, y es muy diferente, obviamente es muy diferente, porque recordemos que el tráfico de droga, por lo menos acá no ha llegado de tal manera como Guatemala por su vinculación cercana a México, y yo creo que en este aspecto es de hablarlo también en lo que nos queda del programa, de cómo tal vez los gobiernos no han catalogado las pandillas como lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos los tiene al nivel de los Zetas, de los Yakuza, de mafias. Y si Estados Unidos lo ha hecho, organismos internacionales también lo han hecho. El año pasado que estuve en la Asamblea de la OEA en México, en el Foro de Seguridad Multidimensional, se trabajó mucho sobre este tema. Y se habló mucho de El Salvador, de cómo la tregua había potenciado a estas estructuras criminales. Y cómo el poder político que han adquirido los hace casi intocables, pues, y eso es grave. Es decir, hoy tenemos la responsabilidad de tener una asamblea, básicamente una aritmética legislativa nueva, reestructurada, que permita, con unas nuevas leyes que sean de mejor alcance de beneficio para la población civil salvadoreña. Si no, como tú mencionábamos en un segmento, tú lo preguntabas, esto va a ir a peor, lamentablemente. Esto va a ir a peor. Tú lo dijiste también. Sí. Va a ir a peor y tú también. Creo que
Lo que sí sabemos es que estamos en un círculo vicioso donde no estamos saliendo de ahí, donde no hay nada diferente que pueda llevarnos de verdad a estadios diferentes el día de mañana. Lo que estamos creando es cada vez una especie de guerra, ¿no? Sumergirlo en la guerra. Salir de eso va a ser muy difícil. Muchas gracias, Juan. Gracias a vos, Nacho. Por estar esta noche. Gracias, Luis. Gracias, Nacho. Un tema interesante. Amigos televidentes, gracias por su sintonía y los espero mañana a las 8 de la noche. Mañana vamos a estar tocando, no recuerdo el tema, despenalización del aborto. Mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.